Shalom, buena semana. ¿Cómo están todos por aquí? Espero que hayan tenido un hermoso Shabbat, un Shabbat de Parashat Pinhas. Y también espero que la mayoría de ustedes haya disfrutado la clase que acabamos de terminar con la Rabbanit Lili Rivka sobre el tema de Kashrut. Muy bien. Hoy es un día muy especial, un día de ayuno, un día como hoy sucedieron cosas difíciles para el pueblo de Israel y así durante 3 semanas tenemos duelo. Día de ayuno, desde antes del amanecer hasta que salen las 3 estrellas. 3 semanas que terminan con el 9 de Av, que es un día de ayuno completo, todas las 24 horas. Y siempre los ayunos son un poquito más. Hay que empezar un poco antes y terminar justo con la salida de las estrellas. Me alegro verlos a todos ustedes. Estamos muy felices también por el gran apoyo, la gran concurrencia para la inscripción en los seminarios que vamos a dar en Argentina y en México. Ya tenemos más de 20 habitaciones reservadas. Algunas otras reservadas significa que ya se pagó el adelanto. Hay otras que todavía están reservadas, pero todavía no se concretó. Suponemos que también se van a reservar. Así que Besrat Hashem trataremos de copar todo el hotel de Cancún y también las actividades que vamos a hacer en la Ciudad de México y en la Ciudad de Buenos Aires y si Dios quiere también en otras ciudades. Una alegría muy grande y esperamos esta época de volver a salir al exterior con mucha ansiedad para conectarnos con ustedes y conocerlos personalmente, aunque es muy hermoso también conectarnos a través de internet y estar todos los días, ya sea por las clases o por WhatsApp, por email, por Facebook, por todos los medios, por el contacto directo, la visión, es algo que no se puede reemplazar, por eso todos los días ponemos el acá, hacemos buenas mitzvot, estudiamos Torah, le pedimos a todos Baruj que traiga el Mashiach ahora para que podamos verlo en vivo y en directo, no a través de las pantallas, a través de los medios de comunicación. De todas maneras, le agradecemos por tenerlos a disposición y es una muestra de cómo el conocimiento de Dios está cubriendo la tierra como las aguas cubren el mar, cubren el fondo del mar, como dijo el profeta, una de las profecías de la redención. Y vemos cómo poco a poco se van cumpliendo todas las profecías. Durante estas 3 semanas, los judíos recordamos la época en que se destruyó el Beit HaMikdash, el 17 de Tammuz. Si ustedes hacen la cuenta, son 40 días exactamente después de la entrega de la Torá. El pueblo de Israel salió de Egipto, estuvo 50 días para recibir la Torá. Moshe subió al monte Sinaí y allí recibió las tablas de la ley. Estuvo 40 días para recibirlas, para estudiar y para embeberse de todo lo que encierran esas tablas. Allí están escritas los 10 mandamientos, las 10 expresiones de voluntad de Dios con respecto a toda la creación. Y como ustedes saben, los 10 mandamientos no son simplemente 1 o 2 palabras cada mandamiento, sino que son toda una serie de versos. El primer mandamiento dice
Anoji Hashem Elokeja, Anoji Abaye Elokeja, Asher Hotzatzecha Miet Mitzrayim, Nebeit Abadim. Yo soy Dios tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud para ser tu Dios. Y así los 10 mandamientos en total tienen 620 letras exactamente en las dos versiones, tanto en la Perashá Yitro, que fue la primera vez que se escucharon, como en la Perashá Beit Hanan. En una de las Parshiot, en la primera Parashá en Yitro, cuando habla del cuarto mandamiento, que es cumplir el Shabbat, dice Shamor, y en Beit Hanan dice Zahor. Uno dice cuida el Shabbat y el otro recuerda el Shabbat. Por eso una de nuestras melodías que cantamos en Shabbat, cuando cantamos el Lejadodi, el viernes a la noche decimos Shamor Bezahor Bedibur Echad, Ishmiano Ala Meyuhad. Cuidar y recordar en una sola voz. Dios dijo las dos palabras con un solo sonido. Por eso es importante tanto cuidar el Shabbat, que si nuestros padres, que es el mandamiento que está al lado del Shabbat, que es respetar a los padres, nos dicen que no cuidamos el Shabbat, no tenemos que hacerles caso. El Shabbat está por encima de todo. Así, ese es el mandamiento que se le dio al judío. Entonces Moshe subió al monte Sinaí, recibió las explicaciones de cada una de estos mandamientos, que como decía, entre todos tienen 620 letras. Los sabios enseñaron que estas 620 letras corresponden a los 613 preceptos que enseña la Torá, más 7, y esos 7 son los 7 preceptos de los rabinos, que tienen tanta fuerza como los 613 preceptos de la Torá, que fueron agregados como un cerco para la Torá. Hay otra versión que dice que esos 7 preceptos son los 7 mandamientos para los Benei Noach. Como sea, estos preceptos son para refinar a toda la humanidad y para que todos nos comprometamos en cumplirlos, ya sea el judío con los 613 preceptos, con 620 eventualmente, como los 7 de los Benei Noach. El día de la entrega de la Torá, Shavuot, el 6 de Sivan, Moshe Rabbeinu recibió la Torá y subió al monte para ir y recibir las tablas de la ley. 40 días después, el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro. Entonces Moshe Rabbeinu tomó esas Lujot Brit, las tablas del testimonio, las tablas del pacto que le dio con el pueblo de Israel, porque Dios le dijo, bajá porque tu pueblo está pecando, lo voy a destruir y voy a hacer de ti un pueblo nuevo, un pueblo grande. Entonces Moshe, que es el rebaño, es el pastor del rebaño de Dios, cumplió aquello que Dios tenía dentro suyo, el interior, en la esencia de sí. La esencia de sí no es simplemente cumplir con la ley ciega y fría, como muchos jueces y muchos que se toman la ley en la mano hoy en día. La esencia de Dios es la vida, el amor, la eternidad de la Torá, del pueblo de Israel, del amor que tiene Dios por la creación. Entonces Moshe Rabbeinu interpretó
esas palabras que Dios le dijo, interpretó el significado interior que traían, la esencia. Entonces bajó con esas tablas, y esas tablas las tiró, las rompió, y así salvó al pueblo de Israel. De todas maneras, hubo gran cantidad de gente que murió por eso, y fueron castigados aquellos que intervinieron en el pacto, en el becerro de oro. Pasaron, Moisés Rabbeinu volvió a subir al monte Sinaí, porque Dios le dijo, ven y te voy a dar de nuevo otras tablas, pero esta vez vos vas a traer las tablas y yo voy a escribir con mi escritura sagrada, por encima de la naturaleza, los 10 mandamientos. Entonces, el Rosh Hodesh Elul, Moshe Rabbeinu volvió a subir al monte con las tablas de la ley, después de haber pasado otros 40 días allí arriba, sin comer ni beber. Y 40 días después de Rosh Hodesh Elul, que todos ustedes saben cuál es ese día, ¿qué día fue en que bajó por última vez con las segundas tablas? Las primeras tablas eran todo obra de Dios. Las segundas tablas eran obra del hombre y de Dios. Entonces las primeras tablas representan la Torah escrita, y las segundas a la Torah oral. Entonces acá aprendemos algo muy importante. La Torah oral no es solamente una disquisición o una interpretación de los sabios del ser humano, sino que es una interpretación de los sabios de cuál es el mensaje de la Torah escrita, pero por inspiración divina. Es lo que Moshe Rabbeinu trajo después de 120 días, al final de el día de Yom Kippur, que es el 10 de Tishrei, 40 días después de Rosh Hodesh Elul, bajó y le comenzó a enseñar a todo el pueblo la Torá y la Torá oral. ¿Cuál es la forma de aplicar la Torá oral? Todo lo que le explicó Rivka a ustedes es la Torá escrita y la Torá oral. Cómo se llegan a cumplir las leyes de Kashrut. Porque, por ejemplo, en la Torá está escrito 3 veces, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces los sabios tienen que interpretar qué es lo que quiere Dios de eso y cómo proteger al judío para que no transgreda. Entonces, los sabios interpretaron esas leyes como que hay parte que es de la Torá, por ejemplo, no cocinarás, tienen que saber qué significa cocinar. Pero como está escrito 3 veces, dijeron, no se puede cocinar carne con leche, y tampoco se puede comer carne con leche, y tampoco se puede tener provecho de carne con leche. Pero después tuvieron que ver por qué 3 veces está escrito el cabrito. Entonces vieron que no solamente es el cabrito, sino todo animal mamífero, dice la Torá, todo animal mamífero que sea doméstico. Y los sabios agregaron también, para que la persona no caiga en ningún error, que los animales salvajes, mamíferos, también, siempre se refiere a animales permitidos para comer. Si son animales impuros, ya hay otra ley que lo determina, no hace falta que esté especificado aquí que no se pueden comer con leche. Está hablando aquí no mezclar los animales permitidos. Entonces los sabios, para que el hombre no se equivoque, y así lo enseñó Moshe Rabbeinu en forma oral,
dijeron no solamente los animales mamíferos domésticos, sino también los animales mamíferos permitidos salvajes. Y no solamente los mamíferos, sino también las aves. Hay aves permitidas y había aves impuras. De las aves permitidas, la Torá no dice, sino que habla de un cabrito. El cabrito simboliza un animal doméstico, mamífero. Hay domésticos que no son mamíferos y que son impuros. Por ejemplo, el burro, el caballo, el perro. No hace falta decir que no se puede mezclar carne de perro con leche, porque la carne de perro directamente sin leche tampoco se puede comer. Dice que no se cocinará en la leche de su madre, pero tampoco en la leche de ningún animal, de aquellos animales que nombramos recién. Se puede cocinar carne pura, carne kasher, con leche que no sea de un animal puro. No hace falta explicarlo, no hace falta que esté dentro de las leyes de bazar de halab, leche y carne, porque ya se sabe que la leche de un animal impuro no se puede tomar. Es lo mismo que la carne de un animal impuro no se puede comer. Y de ahí, entonces surgieron todas las demás leyes con respecto a los utensilios que se utilizan, con respecto a la forma de matar al animal. Aquí, cuando hablamos de comer carne de animal, tenemos que poner uno de los preceptos de los Benei Noah, que es para toda la humanidad, que es no comer un miembro del animal vivo. Entonces, las leyes de Shechitá, las leyes del sacrificio de los animales, tanto de los animales como de las aves, son muy estrictas, muy complicadas. No cualquiera puede llegar a realizar esa tarea. Y aquellos que pueden tienen que pasar estudio y prácticas muy exigentes. Entonces, acá vemos cuál es la importancia de la transmisión de todos estos preceptos que sigan la línea desde que Moshe los trajo, generación tras generación. Por eso es importante en nuestra época, que es la época del Mashiach, y que ya se termina el tiempo de la preparación, llevar todo este conocimiento también a los que no son judíos, para que no se equivoquen, para que sepan de qué se trata, porque dentro de poco, si eventualmente cuando llegue el Mashiach todavía no se convirtieron, se van a convertir después de la llegada del Mashiach, aquellos Benei Noah que cumplen los 7 preceptos. Entonces ya el estudio de esto y el comenzar la práctica es una forma de refinamiento y de elevación de todos los pueblos del mundo para prepararse para la llegada del Mashiach. Y si antes nos enseñaba a los pueblos del mundo todas estas cosas y ahora se empieza a enseñar, no es porque la Torá cambió, sino porque la Torá va revelando de a poco aspectos interiores que antes no eran revelados tampoco a los judíos. Y entonces se va abriendo todo este conocimiento a todas las generaciones y a todos los pueblos del mundo. Es parte del trabajo que nos ordenó el Rebbe, de preparar el mundo y refinarlo para la llegada del Mashiach. Entonces decíamos que estamos en 3 semanas en que no hacemos casamientos, estamos en un duelo, tratamos de no hacer fiestas y diversiones, de no escuchar música, de no comer carne y tomar vino para divertirnos. Luego en Rosh Chodesh Av
dentro de 2 semanas se vuelve más estricto porque también es Shabbat, y a la salida de Shabbat tampoco se puede tomar vino. Así que aquellos que quieren mantenerse, los que no son judíos no están obligados a ayunar, pero es importante saber que los que quieren compartir la llegada del Mashiach tienen que también compartir todo el proceso. Entonces, recién hablábamos de las leyes de duelo, pero siempre el Rebbe nos enseñó a buscar el lado positivo de todos estos asuntos. De qué es lo que sí tenemos que hacer para que venga el Mashiach y que esto deje de pasar. Y una de las cosas es estudiar las leyes del Beit HaMikdash. Estudiar las leyes del Mashiach, de la redención, de lo que es el reino de Israel verdadero, cuál es el trabajo de los sacerdotes del Beit HaMikdash, y cómo va a ser la reconstrucción, cómo va a ser el tiempo en que va a haber el tercer Beit HaMikdash. Ustedes saben que parte del estudio de Hasidut que realizamos todos los días en el libro de Tanya, cada día leemos un trocito de todo el libro de Tanya, que es el libro básico, es la Biblia escrita del Hasidut, la Torah del Hasidut, escrita por el primer Rebbe de Chabad, el primer Rebbe de Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Y en esta época, estos días, estamos leyendo una de las porciones, uno de los libros que componen el Tanya, que se llama Igeret HaTeshuvah. Igeret HaTeshuvah es una de las partes de este libro que habla acerca de lo que es la Teshuvah. Son cartas, alocuciones que el Rebbe, Shneur Zalman de Liadi, le refirió a sus contemporáneos, a sus Hasidim, para saber qué significa la Teshuvah. Y el capítulo de la Teshuvah, de Igeret HaTeshuvah, comienza justamente con saber qué significa la Teshuvah y por qué. Entonces les quería leer en esta clase, como nos estamos dando las clases de Tanya, porque los días miércoles estamos dando la clase de reencarnación para aquellos que están inscritos. Dentro de poquito terminamos el curso y vamos a continuar con el Tanya. Les quiero leer un poquito del Tanya que corresponde a estos días. Dice, se ha enseñado en una baraita al final del tratado talmúdico de Yomá. Bueno, antes de comenzar con esto veo una consulta de Ángel, y el cabrito con la leche de su madre no se refiere a si el cabrito está tomando la leche, sino cuando la persona cocina el cabrito mismo, la carne, en leche. Está prohibido cocinar carne con leche. De todas maneras, el mismo cabrito no es necesario que deje de amamantar o deje incluso hay veces que la vaca o el cordero está preñada y dentro suyo tiene un animalito, tiene su bebé. Ese bebé también se puede comer. Una de las normas es que cuando se sacrifica un animal, no se lo sacrifique cerca el cabrito cerca de su madre, o a la madre cerca del cabrito. Pero el animal que todavía está amamantando puede ser utilizado perfectamente, sin ningún problema.
Muy bien. Estudia uno de los tratados donde se aclara el tema de la expiación, es el Tratado de Yoma. La Teshuvá tiene que ver con limpiar los pecados, hacer expiación de los pecados. Entonces dice los sabios en el Tratado de Yoma que hay 3 tipos de expiación y arrepentimiento. Cada uno de estos 3 tipos de expiación tienen que ser acompañados por el arrepentimiento, acompañados por la Teshuvá. Hay una expiación que es cuando el individuo omitió cumplir un precepto positivo y se arrepintió. Entonces es perdonado de inmediato. Hace teshuvá por no haber hecho algo que es un precepto positivo. Y entonces es perdonado de inmediato. Si violó un mandamiento prohibitivo, o sea, un mandamiento negativo, hizo algo que no tenía que hacer y se arrepintió, su arrepentimiento queda pendiente hasta el día de Yom Kippur, y el mismo día de Yom Kippur expía. Sabemos que, aparte de todo el trabajo de Teshuvá que tenemos que hacer el día de Yom Kippur, el mismo día de Yom Kippur expía. Porque, como vemos, representa el día en que Moshe vino para traer las tablas definitivas, que decir que es Dios el que perdonó. Y el mismo día expía. La tercera clase de expiación es que si uno comete un pecado que es castigable con la pena de decisión o ejecución, con la pena de muerte, el arrepentimiento y Yom Kippur quedan pendientes, no alcanza con el arrepentimiento y no alcanza con el día de Yom Kippur. Y esta expiación queda pendiente y los sufrimientos purgan. Es decir, el sufrimiento completa la expiación. Entonces dice el Rebbe que los sufrimientos que producen la purga denota la etapa final, o sea, el purgado y lavado que representa el pulir el alma. Y la expiación, que se llama kapara, es el término para la etapa anterior, que es la limpieza. Entonces hay que hacer una limpieza gruesa, donde se saca en general el barro, que eso es lo que se llama kapara, el japer. Y luego, a través de el purgado, se realiza la limpieza fina. Se quita las manchas que han quedado. Entonces todo eso quita la impureza del pecado. Por eso está dicho, recordaré con la vara sus pecados y con aflicciones sus iniquidades. Entonces, así dice el texto de la Beraita del Talmud. Dice el Rebbe, agregando a todo esto, explicando, dice, ahora bien, la mitzvah de arrepentimiento o teshuvá, según lo requiere la Torá, es exclusivamente abandonar el pecado. Esto significa que la persona debe resolver con sinceridad perfecta que nunca volverá a la necedad a rebelarse contra el reinado de Dios. Jamás volverá a violar el mandamiento del Rey Dios libre, sea un mandamiento positivo o una prohibición. Y este es el significado básico del término teshuvá, que quiere decir, uno de los significados es arrepentimiento. Regresar a Dios con todo su corazón y alma para servirlo
a él y observar todos sus mandamientos, pues así declaran las Escrituras, que el impío abandone su senda, el inicuo sus pensamientos y regrese a Dios. De paso les doy el enlace para aquellos que no tienen el Tanya. Copien estos 2 renglones o 3, no sé cómo les sale en su pantalla, y allí van a poder tener este texto que estamos leyendo. Que el impío abandone su senda y el inicuo sus pensamientos y que regrese a Dios, dice la Torá. En la sección Nitzavim de la Torá, en la parashá Nitzavim, está escrito: regresarás a Dios tu Señor y atenderás su voz con todo tu corazón. Y así también regresa Israel a Dios tu Señor. Shuba Israel Hashem Elokeja. Y en otro lado dice: haznos volver a Dios, a ti, y volveremos. Ashiveinu, Avinu, Benashuba. Entonces esto, dice el Rebbe, difiere de la concepción popular de la Teshuvá, que Teshuvá es sinónimo de ayuno a causa de los propios pecados. Dice: aún en los casos castigables con escisión o ejecución a manos del tribunal, en los que los sufrimientos completan la expiación, esto significa que es Dios quien trae sufrimiento sobre él, sobre el pecador. Como está escrito: con una vara recordaré yo el pecado de ellos, específicamente yo, o sea, Dios. Esto es decir, cuando Dios encuentra aceptable su arrepentimiento al regresar a Él, a Dios con todo su corazón y toda su alma por amor, entonces, siguiendo la iniciativa emprendida desde abajo, y tal como el agua refleja el rostro, hay un despertar de lo alto. Nosotros comenzamos de abajo. Dios hace su trabajo desde arriba, como el agua refleja el rostro del que lo mira, suscitando el amor y la bondad de Dios para purgar su pecado y limpiarlo completamente de este a través de la aflicción en este mundo. Tal como está escrito: pues a aquel a quien Dios ama, Él reprende. Es por eso, dice el Rebbe, que el Rambam y el Sefer HaMitzvot Gadol, el libro que escribió el Rambam, donde enumera todos los preceptos, no hicieron mención alguna de ayunar en relación con la mitzvah de Teshuvah, ni siquiera en el caso de pecados castigables con excepción o pecados capitales. Solo citó la confesión verbal y el pedido de perdón, como lo prescribe la Torá. Dice la Torá: confesarán su pecado. Me gustaría que entren allí y lean todas estas palabras. Hay mucho que aprender aquí. Esperemos que eventualmente lleguemos a esta parte y lo estudiemos en profundidad y en detalle, como hacemos en las clases normalmente de Tanya. Hay otros sabios que traen que para expiar hace falta también hacer ayuno. Dice, las obras clásicas de la ética judía, del Baal HaRokeach o el Sefer HaSidim, que especifican numerosos ayunos y mortificaciones por transgresiones cuyas penas son la escisión y ejecución a manos del tribunal. Y análogamente, numerosos ayunos son prescriptos por la emisión de semen en vano, porque el que es pasible de la pena de muerte por providencia divina, como relata la Torá respecto de y Onán. Y Onán eran los 2 hijos de Yehudá que no quisieron tener hijos con Tamar, y entonces, después de Tamar, y Tamar decidió unirse engañosamente con Yehudá, pero de todas maneras del casamiento
de la semilla que salió de Yehudá, el suegro de Tamar misma, viene la semilla del rey David, de ahí salió Pérez, el abuelo del rey David. Entonces, todas estas ayunas y mortificaciones tratan de evitar el castigo de sufrimientos a manos del cielo. O sea que lo que uno sufre en este mundo es para evitar sufrimientos del alma en el cielo que son mucho más terribles. Y además, ellos dicen que al hacer este tipo de expiaciones se puede completar, porque quizás no esté regresando a Dios con todo su corazón y con amor, el amor y por amor, sino solo por temor. Y estudiamos muchas veces que hay dos tipos de teshuvá. Teshuvá quiere decir retornar también. Está la teshuvá por temor y está la teshuvá por amor. Está que uno se arrepiente y quiere volver a Dios por miedo al castigo. Y está la teshuvá que uno hace por amor a Dios, que Él es el que nos da todas las cosas. Y también estudiamos que hay dos tipos de temor, hay dos tipos de amor. Está el temor inferior, ira tata, y el temor superior, ira y la a. El temor inferior es cuando uno tiene temor de Dios por miedo al castigo, que es el que dijimos recién. Y el temor superior, el supremo, es el temor reverencial, que uno tiene respeto a Dios y no hace cosas por respeto al rey. No porque uno piense que va a ser castigado, sino por ese temor interior, temor superior, que es mancillar la creación, la obra de Dios y arruinar su perfección, ser un impedimento para la ejecución de su deseo. Y con respecto al amor, está el amor inferior, el amor que uno detiene a alguien que nos da. Cuando alguien nos da algo y se porta bien conmigo, entonces yo lo quiero, lo amo, siento cariño, apego a él me quiere, me trata bien, me da cosas, entonces yo lo amo, ese es un amor inferior. Y está el amor superior, que yo amo a alguien no por la parte exterior, sino porque lo siento como parte mía, lo siento como que yo y él somos una sola cosa, que lo amo desde el fondo del corazón. Independientemente de las circunstancias que haya, temporales, físicas, esa unión es eterna y es por amor. Entonces vemos que siempre que hay dos condiciones y dos niveles, en cada condición tenemos 4 niveles. Entonces tenemos el temor inferior, que es el temor al castigo. Tenemos el amor inferior, que es el amor condicionado. Tenemos el amor superior, que es el amor incondicional, el amor esencial. Y el nivel superior es el temor superior o temor reverencial. El temor que uno tiene, como el cirujano, que no tiene miedo a realizar la operación, sino que tiene cuidado y temor de que eso salga bien. No porque lo puedan castigar o porque le hagan juicio, sino porque tiene temor de hacerle daño al otro.
Entonces, para refinar y perfeccionar nuestra teshuvá, es importante que sigamos estos 4 niveles empezando de abajo, porque no es que uno sirve y el otro no sirve. Los 4 son imprescindibles. Los 4 tienen que ir juntos. Y la forma de llegar a lo más elevado es empezar por lo de abajo. Por eso, después de haber participado de varias conversiones, de varias veces que Benei Noach reciben sobre sí el Ol Malkut Shamayim, Ol Torah Mitzvot, el yugo del cielo, de la Torah y los preceptos, se le advierte en el momento en que ya tiene que decidir, que generalmente se hace al lado de la mikve, se dice, ahora vas a recibir sobre ti los preceptos y tienes que saber que hasta ahora no estabas obligado a cumplirlos y por lo tanto no tenías ningún castigo por no hacerlo, pero tampoco tenías ninguna recompensa. A partir de ahora, en el momento que salgas de la mikve, en ese momento vas a tener que empezar a cumplir los preceptos, porque si no vas a recibir un castigo por no cumplirlos, y aparte no vas a tener recompensa. Pero si los haces, si cumples los preceptos, no solamente no vas a ser castigado, sino que vas a recibir una recompensa. Entonces, les recomiendo que sigan todo este capítulo, todo este libro de Greta Teshuvah, porque no es tan difícil de entender y trae cosas muy importantes. En el día de hoy, recién les di una introducción al tema que habla el Tanya de estos días. Pero específicamente el día de hoy, 18 de Tammuz, se lee el capítulo 4 de Greta Teshuvah. Dentro del capítulo 4, les voy a... no es muy largo lo que se lee, y dice que aparte de todo lo que explican los sabios en forma revelada acerca de la teshuvá y de expiación, de cómo limpiar los pecados, hay una explicación del Sod, hay una interpretación del Zohar de acuerdo al Sod, al secreto de la Torah. Entonces, dice el Zohar respecto a la Teshuvah. Teshuvah es Tashub Hei. Les voy a copiar esta parte en el Ruach para que ustedes lo vean la parte en hebreo también. Como ustedes ven, todavía no empezamos a estudiar la Perashá, pero hoy es un día muy importante de ayuno y de estas 3 semanas son épocas de Teshuvah, entonces es importante profundizar en estos asuntos. Dice, esto debe ser ahora explicado en detalle y de manera comprensiva. Comencemos con la interpretación de Teshuvah del Zohar. De acuerdo al Sod, Teshuvah es esto corresponde al Tanya de hoy. Sigamos. Tashub, Teshuvah es Tashub Hei. Tashub Hei
quiere decir en general volver a Hei. Hei también es una forma de representar a Dios, a Hashem. Pero en este caso está hablando del nombre de Dios de 4 letras, Yud-Kei-Vav-Kei. Y todos los que estudian con nosotros siempre saben que cada una de estas 4 letras corresponden a distintos niveles del alma, corresponden a distintos niveles de los mundos y corresponden también a los 4 niveles de los Parzufim de la Sefirot. El Parzuf Abba, que es la inspiración divina que ingresa a través de Jochma. El Parzuf Ima, que es todo el proceso intelectual de entendimiento de esa revelación. El Parzuf Ze'er Anpin, que son todas las emociones que son generadas y son manejadas por Ima, que es la madre. Por eso Ze'er Anpin, las 6 emociones del corazón, son llamadas los hijos. Y la hija, que es la Hei inferior, es Nukva de Ze'er Anpin, el aspecto femenino de Ze'er Anpin, que es Malhut, que es la acción. Entonces, dice el Zohar, Tashub Hei, la Hei ha de retornar, o sea, la reconexión de la Hei inferior con la precedente letra Vav es Teshuvah Tata. La acción que concuerda con las emociones representa la Teshuvah inferior. La reconexión de la Hei superior con la precedente letra Yud es la Teshuvah y la Teshuvah de nivel superior. O sea, está la unión de la novia con el novio y la unión de madre con padre. Debemos notar asimismo que el Zohar afirma varias veces que Teshuvah no resulta efectiva para enmendar la violación del pacto y la emisión de semen en vano. Esto es muy sorprendente, ya que nada puede sostenerse ante la Teshuvah, no hay nada que se oponga a la Teshuvah, ni siquiera la idolatría, la inmoralidad, etc. Entonces dice, ¿cómo puede ser que este tipo de cosas no se pueda expiar a través de la Teshuvah? La violación del pacto quiere decir tener relaciones sexuales prohibidas. El Reshit Jochma, uno de los grandes sabios que explican el Hasidut, explican el Zohar a través del Hasidut, dice que la intención del Zohar aquí es que a pesar de que Teshuvah Tata no es efectiva, la Teshuvah Ilá sí lo es. Y aquí viene la importancia de entender estos 4 ¿Dónde están las otras 4? Teníamos otras pantallas, ¿no? A ver. ¿Dónde está lo que escribí antes? ¿Desapareció? No lo veo. Algo raro pasó. Bueno, no importa. Antes habíamos escrito los 4 niveles de Teshuvah que están implícitos en estos 4 niveles que acabamos de decir. Debemos notar asimismo que el Zohar afirma varias veces que Teshuvah no resulta efectiva para enmendar el pacto de la violación del pacto y la emisión del semen en vano. Entonces, la Teshuvah inferior no, pero la Teshuvah superior sí. Para comprender siquiera un trémulo fulgor de esto, debemos anticipar lo que las escrituras y nuestros sabios dicen acerca de qué se implica con extinción y muerte por agencia divina. Cuando el tribunal determina la pena de muerte y la persona es ejecutada, es muerte por agencia humana. Pero también Dios
puede determinar, y es el que determina si una persona vive o no vive. Quien transgredía un pecado por el que se es pasible de decisión moría realmente antes de cumplir los 50 años. En el caso de muerte por providencia divina, por mano de Dios, moría realmente antes de los 60, como el profeta Hananiah ben Azur y Miau. De hecho, hubo casos en los que también el castigo de muerte por agencia divina fue aplicado instantáneamente, como encontramos en lo que sucedió con y Onan. Esto es lo que explicábamos antes. ¿Cómo se entiende entonces que en cada generación hay tantos individuos posibles de decisión y muerte que no obstante ello disfrutan de extendidos y placenteros días y años? Esta es la pregunta que nos hacemos constantemente. Y si siguen estudiando el Tanya, mañana van a encontrar la respuesta. Pero en pocas palabras, el Rebbe explica luego cómo Dios es el que sabe todos los motivos y conoce lo que sucedió en días anteriores y conoce quién es verdaderamente culpable y quién es verdaderamente inocente. Y todo lo que nosotros vemos son simplemente la parte exterior, la parte física y el resultado de cosas que nosotros no comprendemos. Toda esta introducción, que es todo un estudio en sí mismo, especial para este día de Shuvah, el día de 17 de Tamuz, el comienzo de las 3 semanas de sufrimiento del pueblo de Israel, Ben Hametzarim, es una excelente introducción a la Parashat Pinhas. No vamos a extendernos demasiado, pero ustedes saben que Pinhas fue el nieto de Aarón Cohen. En la Parashá anterior, Balak cuenta una historia muy extraordinaria que sucedió cuando el pueblo de Israel me están escuchando todos, ¿no? ¿Está todo bien? Voy a cortar un segundito, voy a salir de la página porque por algún motivo, no sé por qué se perdieron las otras páginas que había puesto antes, no las encuentro. Un segundito, no se vayan y seguimos en un minuto. Aquí apareció. Muy bien. Entonces, vamos a leer esta Perashá Pinhas, que nosotros acá en Israel la leímos este Shabbat, la estudiamos la semana pasada, y en el exterior se lee esta semana que comienza hoy. Siempre Pinhas cae cerca de los 3 días, las 3 semanas de la Metzarim, entre el 17 de Tamuz, que se conmemora el comienzo de la destrucción del muro que rodeaba la ciudad por los romanos y entraron a destruir, hasta el 9 de Av, cuando es destruido el Bet HaMikdash y es incendiado. El 17 de Tamuz, como decíamos antes, eran días que pasaron cosas terribles, y por ejemplo a causa de este cerco que se le hizo a Yerushalayim,
el 17 de Tamuz, se dejaron de hacer los korbanot eternos, los korbanot diarios que se hacían en el Beit HaMikdash. Entonces eso también es una cosa por la cual tenemos que hacer teshuvah. Decíamos que la Perashat Pinhas tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel estaba viajando hacia la tierra de Israel y había pueblos que se le oponían y vencía a todos los pueblos que estaban cerca de él. De repente llegaron cerca del pueblo de Midian, que estaban en lo que hoy sería la zona de Jordania y Irak, al lado de la orilla oriental del Jordán. Y entonces el pueblo de Midian tuvo mucho miedo. Y el rey Balak llamó a un hechicero, a un profeta del pueblo de Moab, para que los maldiga, porque se dio cuenta que este pueblo estaba bendecido por Dios, que no era algo natural lo que estaba pasando con ellos. Entonces los trajo y dijo, hay que hacer algo sobrenatural porque si no, no nos vamos a poder vencer. Entonces, como ustedes leyeron en la perashá anterior, Balak trató de maldecir al pueblo de Israel, pero de su boca solo salieron bendiciones y salieron no solamente bendiciones, sino que incluso de sus palabras se entiende acerca de la redención futura, lo que va a pasar al final de los días cuando venga el Mashiach con este pueblo de Israel. Entonces Balak se volvió loco, dijo, ¿para qué te llamé? Al final, en vez de maldecirlo, lo bendiciendo. Entonces, él lo llevó arriba de una montaña, desde donde se veía todo el campamento del pueblo de Israel, y allí, como les decía, lo bendijo al pueblo de Israel. Y entonces Bilam le dijo un secreto. ¿Ves? Desde acá arriba te voy a mostrar por qué este pueblo no puede ser maldito. Las tiendas, cada una está puesta de manera tal que no se vea desde su puerta el interior de la puerta del otro. Ellos tienen tzniut, tienen recato, modestia. Y hay leyes estrictas acerca de las relaciones entre hombres y mujeres. Y sobre todo acerca de cuidar el pacto, el Brit Milá. Y eso lo aprendemos ya desde Abraham Avinu. Abraham Avinu fue el primero que cuidó el Brit Milá, pero una de las expresiones más acabadas de lo que significa cuidar el pacto es a través de Yosef. Ustedes vieron un video donde el Rav Ginsur habla acerca de la relación entre Pinhas y Rabbi Yosef Yitzhak, el Rebbe anterior, los nombres de Yosef y el nombre de Yitzhak. Se ha dicho que Pinhas era descendiente de Yosef mismo, por eso él tenía ese vigor para vengar la ira de Dios cuando se mancillaba el pacto sagrado del Brit Milá a través de relaciones prohibidas. Pero también tenía relación con Yitzhak, porque Pinhas tiene la misma gematria, 208 de Yitzhak. Yitzhak es de Geburá. Yitzhak, dentro de los tres patriarcas, representa la Geburá. Entonces Pinhas representa a cuidar el pacto a través del rigor, a través del juicio. Entonces, el pueblo de Israel tenía la virtud de cuidar el pacto de Yosef y por eso triunfaba. Entonces Bilam le dijo a Balak, el rey de los midianitas. Bilam era un hechicero, un profeta del pueblo de Moab, y Balak era el rey de Midian.
Entonces le dijo, si vos querés triunfar sobre ellos, hacé que dejen de tener modestia, de recato y que mancillen el pacto, que hagan idolatría, que dejen de ser fieles a Dios, entonces Dios se va a enojar con ellos. Entonces, Balak tomó a todas las mujeres, a las jóvenes y sobre todo a las princesas, a sus propias hijas, y las mandó al a hacer transgredir al pueblo de Israel. Por un lado, querían hacer que transgreda haciendo idolatría, y el dios de ellos se llamaba Baal Peor. La palabra peor en castellano hace referencia a lo peor, y esta era una de las peores formas de idolatría, que era a través de hacer cosas repugnantes no solamente para Dios, sino para el ser humano normal. Tomaban una estatua y hacían actos degenerados frente a ese ídolo, y esa era la forma de idolatrarlo. Entonces, las mujeres estos fueron con su pequeña estatuita y trataron de convencer a los hombres algunos hombres de Israel, y le dijeron que si querían estar con ellas tenían que primero hacer algo pequeño, alguna pavada enfrente de la estatua, y que después iban a entregarse a ellas. Y así muchos cayeron. Y uno de los que cayó fue Zimri ben Salú, el príncipe de la tribu de Shimón. Y cuando estaba unido a la Midianita, la princesa del pueblo de Midian, empezó a morir mucha gente, porque estas malas prácticas, no solamente, como decíamos recién, hay muerte por agencia divina, la persona hace el pecado y empieza a morir, sino que es algo insalubre físicamente también, entonces la gente se enfermaba por enfermedades, morían. Entonces nadie hacía nada, vino Pinhas a la puerta del Ohel Moed, y estaba Moshe Rabbeinu, y estaba Eleazar, el sumo sacerdote, su tío, su padre, y estaban los ancianos, y nadie hacía nada, no sabían qué hacer. Y cuando él le dijo, mirá lo que está pasando, está muriendo la gente, ¿cuál es la halajá? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que pare esto? Fíjate que están haciendo algo que está prohibido y que merece la pena de muerte, ¿por qué no hacen nada? Y la gente que hizo se puso a llorar. Entonces era un momento en que no había que llorar. Moshe Rabbeinu sabía esa halajá, pero hay algunos comentaristas que dicen que en ese momento se le fue borrada. Hay otros que dicen que como él también se había casado con una mujer moabita, entonces él no tenía a pesar de que en esa época todavía no eran enemigos, y esa mujer se convirtió, la esposa Zipora de Moshe, se casó bien, y después incluso el padre de Zipora, que era Yitro, se transformó en un Ger Tzedek, un ejemplo también para todas las conversiones, para todos los pueblos del mundo. De todas maneras, el pueblo de Moab siguió haciendo idolatría, y entonces Moshe Rabbeinu se quedó mudo frente a eso, no sabía qué decir. Entonces vino Pinhas y le dijo, la halajá es esta. Moshe le dijo, tenés razón, entonces como vos lo dijiste, entonces vos vas a llevarla a cabo. Y Pinhas, negro de perezoso, agarró una lanza, fue donde estaban Zimri y Cosbi, la mujer midianita, y los atravesó con su lanza, o sea que eliminó el origen de la enfermedad. Y no solamente eliminó, sino que dio un ejemplo para todos los demás, qué es lo que pasaba físicamente y espiritualmente
y en ese mismo momento paró la plaga. Y ese es un ejemplo para todas las generaciones, por eso Pinhas recibió el premio de tener una perashá para sí mismo, recibió el premio de recibir el sacerdocio, porque a pesar de que era nieto de Aarón, cuando se estableció el sacerdocio, fue para Aarón y sus hijos, y él era el nieto, ya había nacido. Se le dio el sacerdocio a él y a toda su descendencia por siempre. Y además, y esa es una de las cosas que estamos estudiando en nuestro curso de reencarnación, se invistió, se impregnó dentro de él un alma que fue la que lo ayudó a hacer todo esto, que es el alma de Eliyahu Anabí, el profeta Eliyahu. El profeta Eliyahu vino muchas generaciones después, ya cuando estaba el primer templo. Pero está dicho que esa alma es un alma que es como un ángel, que Dios lo manda de aquí para allá, en el espacio y en el tiempo, para hacer su tarea. Y en este caso, Pinhas necesitaba una fuerza extra dentro de suya para poder eliminar y expiar a todo un pueblo de estas relaciones prohibidas y de la idolatría. Era todo un conjunto de transgresiones que estaban realizando. Estaban mancillando el pacto y estaban haciendo idolatría. Y eso producía que tal debilidad que si no hubiera arreglado, aparte de morir, iban a ser eliminados por todos los enemigos que estaban alrededor. Entonces, a causa de eso que hicieron Balak y Bilam, pertenecientes al pueblo de Midian y de Moab, se decretó en la Torá que por siempre los pueblos de Moab y de Midian iban a ser malditos, y que el pueblo de Israel no se iba a poder casar, no iba a poder entrar ninguno de estos dos pueblos dentro del pueblo de Israel. Recién decíamos que para limpiar estas cosas hace falta teshuvá, pero la teshuvá inferior no alcanza. Una teshuvá por temor no era suficiente para expiar al pueblo de Israel y tampoco para expiar el pecado que hicieron estos pueblos. Pero la teshuvá y la como la que hizo Ruth, que pertenecía al pueblo de Moab, no solamente le dio la recompensa de poder ingresar al pueblo de Israel, ella no hizo teshuvá por amor, no hizo conversión por temor, ni por amor inferior, porque su suegra nada le podía dar. Ella lo hizo por amor y temor superiores, y ese es el ejemplo de lo que es un converso. Y no solamente recibió la conversión por su propia suegra, sino que de ellas surgen los reyes de Israel, partiendo por el rey David. Recién hablábamos de uno de los lados de donde viene el rey David, ahora hablamos de otra parte de donde viene el rey David. Entonces, esta perashá nos da una enseñanza enorme de lo que significa sobreponerse a la idolatría y sobreponerse a las inclinaciones que uno tiene. Constantemente, día a día, viene gente a decirme que quiere ingresar al pueblo de Israel, que quiere cumplir con el Shabbat y quiere cumplir. Y cuando yo escucho la palabra quiero, entonces eso me habla de gente que es buena, que es sensible, que es honesta, que quiere cumplir con Dios, pero que todavía está en la etapa de la teshuvá y el amor, el temor a Dios inferiores.
porque dicen yo quiero. Yo quiero recibir. La verdadera conversión, como nos muestra Ruth, es dar. Dijo, mi Dios será tu Dios, allí donde vayas yo voy a ir. Y pudo entrar, y pudo ser la abuela, la bisabuela de David, porque ella fue a buscar espigas, humillándose, y a buscar las espigas del pobre, aquellas espigas que quedan tiradas en el suelo después de la cosecha, que la Torá obliga al agricultor a dejarlas para que el pobre la vaya a buscar. Fue a buscar para darle de comer a su suegra. Y entonces, ahí conoció a Boaz, y de ese matrimonio salió la semilla del rey David. Entonces, creo que todas estas cosas que estamos hablando podríamos seguir, porque hay muchas cosas que tenemos preparadas. En esta perashá habla del reparto de la tierra, habla de las mujeres de Salfajat, que su padre había muerto y no tenían parte en la herencia de la tierra de Israel, entonces fueron a protestarle a Moshe Rabbeinu. Y Moshe Rabbeinu nuevamente no sabía cuál era la ley, le preguntó a Dios y dijo, tienen razón, las mujeres que no tienen que no tienen padre y no tienen hermanos dentro de su familia, ellas tienen derecho a heredar su porción. Hay todo, en el sitio web nuestro hay enseñanzas sobre este asunto, no vamos a ahondar, pero por un lado enseña lo que es, esta peralla enseña lo que es la teshuvá, lo que es salirse de la idolatría, a tal punto de odiarla, a tal punto de tener asco por la idolatría. Y como decía, todo el tiempo hay gente que viene y está en distintos grados. Estos días se acercó una persona que se quería incorporar al grupo de WhatsApp, que ustedes habrán visto que entró y enseguida salió, porque me mandó una frase, tenía unas palabras medias raras, y yo le pregunté qué significaba todo eso, y me dijo que fue sacado de escritos cristianos y que ella era judía mesiánica. Entonces yo le expliqué le pregunté si era hija de una madre judía, me dijo que no, le pregunté si se convirtió con un rabino, me dijo que no, que ella era judía mesiánica. Entonces le dije que estaba en un error, que le habían engañado, que por un lado no es judía, porque un judío es aquel que se convierte de acuerdo con la halajá, y el que es hijo de madre judía. Me dijo, sí, tengo un abuelo que era judío. Le dije, lamentablemente con un abuelo judío no alcanza, tiene que ser de la línea materna. Y entonces me dijo, pertenece a una comunidad de judíos mesiánicos. Entonces le expliqué que la palabra mesiánico tampoco se aplica, porque el pueblo de Israel es mesiánico. El pueblo de Israel cree en el Mashiach. Entonces creer, y las frases que me envió me dieron a entender que creía en el ídolo cristiano, le dije, no sos ni judía ni sos mesiánica, si querés podés venir y aprender. Pero me dio a entender que no tenía ningún interés en cambiar sus creencias y que no estaba buscando la verdad, y entonces ella misma se salió del grupo y yo la saqué de los contactos, y esperemos que Akadosh Baruj Hu también la haga hacer teshuvá. Pero de todas maneras, gracias a Dios, es un caso aislado, por lo menos de los que yo tengo conocimiento, y la mayoría de las personas, posiblemente la mayoría viene de ese origen, pero vi como con el tiempo cada uno fue dejando todo eso, ya sea por nuestro trabajo o por el trabajo de otra gente que también está en este asunto, y vi cómo iba cambiando, iba refinando su mente, y vimos cómo es la maravilla y el milagro
del refinamiento del alma y del pensamiento, de los sentimientos, de la acción de la gente a través del estudio de la Torá, del cumplimiento de los preceptos, a través del compromiso. Hay mucha gente que está muy comprometida con todo esto, gente que está trabajando, en esta clase hay varios de ellos, para difundir nuestro trabajo, para hacer comunidades, y dan de su tiempo, de su esfuerzo, de su imaginación, de su creatividad, de su dinero, para que todo esto siga abundando en el mundo. Y es importante apegarse al Creador, es importante pegarse a la Torá, al Hasidut, al Tzadik, al Moshe de la generación, porque algunos de ustedes también conocen a ese tipo de gente, y muchos de ustedes son ellos, fueron o son. Y yo estoy seguro que la mayoría puede hacer teshuvá y puede dejar todas sus falsas creencias. Por eso quiero que haya unión entre todos ustedes y que haya sinceridad, que no se dejen engañar, no se dejen... Cuando alguien quiere ponerle ideas o imágenes extrañas, ni siquiera tienen que verlas, ni siquiera tienen que hacerlas pasar por sus ojos, ni por su mente, ni por sus oídos. Tienen que sacarlo de costado y seguir aferrándose a la Torá y a las mitzvot. Si quieren fotos, tienen del Rebbe, del Lubavitch, tienen de muchos tzadikim, del Rav Ginsburg. Es importante que se aferren hay gente que me pidió cómo hacer para no tener sueños malos de noche y poder dormir bien. Yo les dije que pongan fotos de los tzadikim en sus casas y antes de ir a dormir vean al Rebbe, no para idolatrarlo, sino para verlo y sentir cómo hay tzadikim en este mundo que Dios puso para que nos guíen, para que nos conduzcan, para que nosotros emulemos sus acciones, aprendamos de sus dichos y aprendamos y hagamos lo que ellos nos dicen. No son fotos para idolatrar ni para pedirles como nos piden ciertas personas, sino que hay que verlos como ejemplos y como almas generales, como que nosotros somos parte de ellos, somos sus soldados que venimos a hacer nuestra tarea con humildad y entregando con Mesirut Nefesh todo lo que somos y todo lo que tenemos. Nos vamos despidiendo por ahora. Dentro de un rato vamos a dar la clase del Zohar y espero que estas palabras que las damos de todo nuestro corazón y que vamos meditando durante toda la semana y absorbiendo de nuestros maestros y las vamos atesorando y tratamos de no olvidarlas y de decirlas de la mejor manera para entregárselas a ustedes de la mejor manera, cumplan su función y que todas sean felices y sobre todo la mejor manera de recordar y de llevar adentro que esto purifique todo el ser es transmitirlas a los demás. Hacer todo lo posible para que esto llegue a toda la gente del mundo, que a todos los rodea. Como les decía al principio de la clase, estamos muy felices porque cuando viajamos la otra vez había mucha gente que se inscribió, pero era porque iba el Rav Ginsburg y entonces había una gran inscripción. Esta vez el Rav Ginsburg no va a ir, vamos a ir nosotros y vemos como la gente está respondiendo y está inscribiéndose para ir al seminario de Cancún, donde hay que pagar bastante dinero. Yo sé que es mucho dinero para las posibilidades de mucha gente allí en México y en otros países de Sudamérica, pero están poniendo todo de sí, estamos tratando de ayudarlos a todos los que necesiten para darles posibilidades de financiación, para abaratarles el precio, para que puedan participar de todas las actividades. Y aquellos que disponen de un poco más de dinero, como hicieron algunos, los invitamos a poner y ese dinero va a ser aplicado para ayudar a aquellos que no pueden participar.
De todas maneras, estamos tratando de hacer la mayor cantidad de actividades en Argentina, en la Ciudad de México, en Cancún, y luego, si Dios quiere, y ustedes nos acompañan, vamos a ir a otros países. Así que bueno, nos despedimos por hoy, perdón, por ahora. Vamos a dejar la clase para prepararnos para dentro de 2 horas y media la clase del Zohar. Los queremos mucho, los bendecimos desde la tierra de Israel y acuérdense que la Tzedaká salva de la muerte. Grande es la Tzedaká que trae la redención. Envíen su Tzedaká a la tierra de Israel. Cuando le envían a nuestros responsables en distintos países, también le están enviando a la tierra de Israel. Están colaborando para la impresión de los libros y para difundir todas estas cosas en todo el mundo. Bendiciones a la tierra de Israel y los queremos mucho. Aquellos que quieran esta melodía me avisan, se las mandamos por internet.